Teniendo esas dos funciones, yo les puedo pedir en el inciso A que realicen una operación entre funciones, y esa operación les voy a decir que es la f más la g, las dos, considerando que tienen a la misma variable que es la, sí, creo que así se llama, no me acuerdo si es row o sí. Y entonces, fíjense cómo la manera de escribir me está indicando que yo necesito colocar las dos funciones, o sea, los dos nombres en un solo paréntesis. Pero eso no quiere decir que voy a hacer una suma de términos. Simplemente son dos funciones donde una función está definida a través de una división donde en el denominador hay una suma. Y también tengo otra función que se llama g, donde voy a tener una división que en este caso sabemos que se llama recíproco, porque intercambiar numerador con denominador recibe el nombre de recíproco. Entonces, lo único que tenemos que hacer siempre es realizar una sustitución, donde en esa sustitución precisamente están todos los conceptos que a mí ya me enseñaron. Y en esa sustitución, entonces yo voy a escribir que la función f más la función g, la cual las dos dependen de una misma variable. Acuérdense que si empieza a fallar el editor, van a ver que apago la pantalla porque no lo está no está recibiendo la señal del pad que tengo. Entonces, al tener la misma variable, quiere decir que lo único que debo de hacer es escribe la función tal cual está y le vas a sumar la otra función tal cual está. No estoy haciendo otra cosa más que sustituir las funciones y sumarlas. Obviamente, para sumarlas, entonces ya me tengo que ir a todo lo que yo ya sé de álgebra, y eso yo me doy cuenta que aquí al observar, pues veo que la operación principal es una suma. Al ser una suma, entonces necesito realizar algo que se denomina suma de números racionales, y esa suma de números racionales sabemos que va hacia el objetivo de calcular primeramente un mínimo común múltiplo. Entonces, como voy a calcular un mínimo común múltiplo, voy a tener un denominador común, y sabemos que el mínimo común múltiplo obedece a la multiplicación de las dos bases. Es decir, yo voy a tener una primera base que es esta. ¿Cómo sé que es esa? Pues porque ya sabemos que por jerarquía de operaciones la raya de fracción es un paréntesis. Eso indica que esto, aunque no se vea, está en un paréntesis, y como está en un paréntesis tiene un exponente que es 1. Sabemos que no se escribe el exponente 1 porque el exponente me dice cuántas veces se multiplica por sí mismo. Por lo tanto, si ya está una vez, no es necesario escribir el exponente porque ya lo estoy indicando de manera gráfica. Entonces ahí tengo la primera base y aquí tengo la siguiente base. Sabemos que esta base es una letra, por eso se llama variable con exponente. Esa variable tiene un exponente 1 también. Recuerden que el exponente es el número de veces que se multiplica por sí mismo. De tal manera que tengo dos bases, una que se llama función exponencial. Recuerden que la función exponencial siempre está formada de dos términos, o de 3, o de 4, o de 5, puede ser un polinomio, puede ser un logaritmo, puede ser una función trigonométrica, un arco función, etcétera, ¿no? Entonces, como voy a escribir el mínimo común múltiplo, sabemos que todo se debe de escribir a manera de término. Por lo tanto, primero se escribe la variable y después se escribe la función exponencial, que es un, vamos a decirle sí, un sí más 1. Y recuerden, vuelvo a repetir, que primero va el signo, que es positivo, luego el coeficiente, que es 1. No se escribe ninguno de los dos, porque solamente se escribe el más si es una operación, y el 1 no se escribe porque eso obedece a que la multiplicación implica cuántas veces se suma por sí mismo al número. Entonces, si voy a sumar una sola vez, no tiene sentido escribir este 1, aunque sabemos que existe. Entonces, siempre antes de un número, pues precisamente hay un coeficiente. Antes de una variable hay un coeficiente 1, porque está indicando que se va a multiplicar una vez por sí mismo, y esa es una suma abreviada, o sea, se va a sumar una vez. Acuérdense que una multiplicación te dice cuántas veces se suma el número. Si yo estoy hablando de 2 por 5, pues estoy hablando que el 5 se va a sumar dos veces, ¿no? Entonces, al escribirle aquí un 1, está implicando que solamente se va a escribir un 5. Por eso este 1 siempre existe, aunque no lo veamos escrito, porque ya estaríamos cometiendo un pleonasmo. Entonces, bajo esa situación, ya que calculé el mínimo común múltiplo, entonces hago la división del mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Recuerden que este primer denominador es
como si yo estuviera, disculpen, aquí ya se volvió a salvar esta situación. Déjenlo, vuelvo a escribir. Este es un sí más 1. Entonces, el mínimo común múltiplo, cuando yo lo divido entre el primer denominador, es como si dividiera nada más este entre este. Obviamente, al dividirlo me da la unidad porque es el mismo número. Y entonces, el único que me va a quedar es la psi. Y esa psi se multiplica por el de arriba. Eso quiere decir que ahí debo de aplicar leyes de los exponentes. Si están multiplicando dos bases que son iguales, lo que hago es sumar los exponentes. Y eso me lleva a que aquí escriba un psi cuadrada. Eso está aparte del concepto robusto que es suma de números racionales. O sea, no suma de números racionales conlleva varios conceptos, ¿no? Y luego escribo la suma tal cual y vuelvo a hacer lo mismo. Lo que yo debo de hacer es dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador y multiplicarlo por el numerador. Lo que implica es que esta cantidad, recuerden que un número, una variable representa una cantidad, y cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Entonces, al dividir una cantidad entre sí misma, me da la unidad, por lo cual lo único que debo de hacer es multiplicar este otro factor por el 1, y como es por 1, pues simplemente es idéntico. Por lo tanto, escribo el psi más 1 y ya, listo. Ahora bien, tengo que saber qué más debo de hacer. Entonces, observo. Acuérdense que ya habíamos dicho que una operación es una instrucción, y una instrucción es debes realizarla. No es una opción, es debes realizarla. Pero obviamente debes de tomar consideraciones, debes tener estándares para saber hasta dónde se puede realizar. Y entonces la pregunta es, ¿esta multiplicación se realiza? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Esta multiplicación del denominador se va a realizar o no se va a realizar? ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? Menciono, los estándares de calidad me mencionan hasta dónde tengo que llegar, qué es lo que debo de hacer y hasta dónde debo de quedarme. Entonces, el estándar de calidad me dice que todos los resultados deben de estar factorizados, todos. No puedo entregar resultados sin factorizar. ¿Por qué? Porque la factorización me lleva a una multiplicación, y una multiplicación es más fácil que aplicar que una suma o que una resta. Entonces, todos los resultados deben estar factorizados, todos. Debido a esto, si ustedes observan, aquí ya está factorizado. ¿Qué es factorizado? Es factorizar, o sea que todo está expresado en factores. Como ya está factorizado, no se realiza la multiplicación. ¿Cuál es el otro estándar de calidad? El otro estándar de calidad es que no debe de haber exponentes negativos. Si ustedes ven un exponente negativo, ya el resultado está mal. Jamás debe de haber exponentes negativos. ¿Qué otra cosa no debe de haber? Pues resulta que no debe de haber exponentes, y esos exponentes sean fracciones impropias. Recuerden que una fracción impropia es cuando tengo 13 quintos. Tengo 13 quintos. Eso quiere decir que es impropio porque este número es muy grande y está siendo cargado por el número chiquito. Es la explicación más rápida que se entiende, ¿no? Como este es mayor que este, eso es una fracción impropia. Entonces, si yo llego a tener exponentes con fracciones impropias, eso también está mal. Eso yo no lo puedo tener. Necesito racionalizar el exponente y en su momento lo estaremos viendo, ¿no? El otro estándar de calidad es que tampoco puede haber raíces en el denominador. Y el otro estándar de calidad es que hay que realizar todas las operaciones. Siempre que tú vayas a realizar algo, siempre que vayas a entregar un resultado, es porque ya hiciste todas las operaciones. Y si todavía hay operaciones por hacer, entonces tu resultado está mal. Eso es en todas las mates, álgebra, geometría, trigonometría, analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y todo lo que sigue. Eso quiere decir que si en algún momento todavía no han cumplido con esos estándares de calidad, pues hay que empezarlos a tener en cuenta, ¿no? Además, ustedes saben que todo se expresa a manera de término. Por lo tanto, no puedo escribir un resultado si está como algo que no sea un término. Entonces, debido a esa razón, como yo estoy observando, acuérdense que observar es mirar detenidamente, y yo veo que una operación, sé que no la debo de hacer porque debe estar factorizado. No veo exponentes negativos, no veo fracciones impropias, disculpen, en los exponentes, no veo raíces en el denominador, tampoco, me falta hay que checar que todas las operaciones ya se hayan realizado. Entonces, ¿esta operación la voy a hacer? No. ¿Por qué no? Porque ya está factorizado. Ahora bien, aquí en el numerador vamos a revisar si se puede factorizar. Acuérdense que esa es una parte importante.
Entonces, la manera de poder factorizar, si ustedes se acuerdan, es, disculpen, luego empieza a fallar mucho la aplicación y ya luego se compone, o primero se compone y luego falla. Y entonces voy a intentar factorizar. Si voy a intentar factorizar, nosotros sabemos que la manera de factorizar lo que tengo en el numerador es de la forma x cuadrada más bx más c. Y si yo quiero factorizarlo, entonces necesito escribir un paréntesis, otro paréntesis, y el método de factorización, obviamente cuando tengan práctica ya lo pueden hacer mentalmente. Aquí tendrán una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada, el resultado lo van a escribir como primer miembro de los dos binomios. Posteriormente van a revisar el signo del término lineal. Ese signo del término lineal es la operación del primer binomio que se está factorizando, y posteriormente la multiplicación de este signo por el siguiente signo, utilizando obviamente leyes de los signos, me da positivo, y es el signo del segundo binomio. Ahora lo que hay que ver es que este término independiente se pueda multiplicar, se pueda factorizar, y de esos números, de esas parejas, ver cuál cumple. Si se dan cuenta, para que me dé 1, solamente es 1 por 1. Y si yo escribo aquí el 1 y aquí el 1, va a resultar que este más 1 más este más 1 no me da el más 1 del término lineal. Por lo tanto, como no me da el más 1 del término lineal, acuérdense que este 1 más este que está acá debe ser este coeficiente, y como no da, quiere decir que no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, ahí se queda. Dime. Máximo común divisor. Máximo común divisor, menciona a tu compañera que si no se puede factorizar por máximo común divisor, acuérdense que el máximo común divisor debes de calcular cuál es el número que divide a todos. Si ustedes se dan cuenta, el único número que divide a todos es el 1. Entonces 1 por lo demás, pues ya está escrito. Porque aquí hay un 1 que multiplica a todo el paréntesis. Entonces ese ya está escrito. Y no tiene sentido escribirlo, porque recuerden que la multiplicación me indica cuántas veces se está sumando. Es una suma simplificada. Y como ya está una vez, entonces ya no es necesario escribir el 1 afuera. Por lo tanto, no se puede factorizar por máximo común divisor. 11, entonces se tendría que completar el trinomio. No, porque completar el trinomio cuadrado perfecto, eso es cuando vas a resolver una ecuación. Y aquí no es una ecuación. Aquí solamente te están indicando que realices una operación. ¿Qué operación debes de realizar? Es la suma. Y en la suma, para que sepas que ya acabaste, debe de estar factorizado, no exponentes negativos, no exponentes con fracciones impropias, no raíces en el denominador, y debe realizar todas las operaciones. Por eso no puedo aplicar el completar el trinomio cuadrado perfecto, porque no estoy resolviendo una ecuación. Cuando ustedes lleguen a cálculo integral, les van a enseñar que sí se debe de completar el trinomio para poder realizar la integral, pero eso ya es otra cosa. Entonces ya nada más les van a decir, aquí sí vas a poder por esto y aquí no vas a poder por esto. ¿Por qué no se puede? Porque no estoy resolviendo una ecuación. Cuando estamos hablando de cálculo integral, entonces ya cambia, que es el semestre que entra. Conclusión, como esto que está aquí no se puede realizar, entonces yo ya puedo decir con toda la seguridad del mundo que el resultado es precisamente... Ay, ya no quieren. Que el resultado es que la f más g de psi simplemente es phi cuadrada más phi más 1 dividido entre una phi que multiplica a phi más 1. Si ustedes se dan cuenta, el resultado está factorizado. ¿Puedo realizar operaciones? No. ¿Por qué no? Porque este y este no son términos semejantes. Por lo tanto, ya no se puede. ¿Está separado como términos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí al principio hay un signo positivo, hay un número 1, y variable, no hay una variable solita. Lo que tenemos son funciones exponenciales. Inclusive ya me di cuenta, sí tengo variable solita. Disculpen, aquí ya cometí una imprecisión. Porque la variable solita es 1 entre phi. Si se dan cuenta que está la variable solita, tiene un exponente que es 1. Y luego tienen un phi cuadrada más un phi más un 1 dividido entre un phi más 1. Y alguien me pudiera decir, oiga profesor, pero aquí resulta que también tengo una phi solita.
pero no, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto todo esto es una base, es un trinomio, no es una variable solita. ¿Por qué es un trinomio? Porque la raya de fracción es un paréntesis y me indica que también este es un binomio. Esta raya de fracción es un paréntesis y ahí sí veo que es una sola letra. Inclusive aquí la veíamos, ¿no? Es una sola letra la que está multiplicando. Y entonces ahora sí ya está separado adecuadamente el signo del coeficiente de la variable y de la función exponencial. Si ustedes se acuerdan un poco, con propiedades de los exponentes sabemos que 1 entre phi es igual a phi a la menos 1. Pero no lo voy a escribir como phi a la menos 1 porque sabemos que en el estándar de calidad no se permiten que los exponentes sean negativos. ¿Sale bien? Entonces, lo que estamos viendo, aprovechando las funciones, es que ustedes sepan hasta dónde hacerlo o hasta dónde no hacerlo y por qué, ¿no? O sea, siempre hay una razón. ¿Por qué llego hasta ahí? Pues por esto. No, nada más es porque dijo el profesor, ¿no? Bueno, sale bien. Si ya me entendieron eso, vamos a utilizar nuevamente esta función. Me la voy a llevar. Y vamos a hacer otra operación precisamente para saber hasta dónde debo de llegar. Ah, me faltó. Esto que se llama aquí, esto que está aquí, ¿sale bien? Recibe el nombre de una función equivalente. ¿Por qué es una función equivalente? Porque esta suma de funciones es lo mismo que esta que está acá. Después de hacer operaciones, es lo mismo. Por eso se llama función equivalente. Ahora bien, en algunas funciones equivalentes que surgen de operaciones, va a haber ocasiones en que surjan huecos. Y los huecos, ahí va a ser algo interesante que vamos a analizar en las gráficas. Recuerden que todas las funciones se grafican. Y si yo grafico una función me va a dar una línea. Pero en algunas ocasiones especiales van a surgir huecos. O sea, en la línea va a haber un agujero. Posteriormente les voy a decir cómo es que detectan esos agujeros. Ahorita todavía no hemos llegado a esa parte, pero por ahí viene lo importante de la función equivalente. ¿Qué es una función equivalente? Que tienes una función y luego ya tienes otra diferente, pero que es la misma porque provino a través de operaciones. También recordemos que esa función equivalente también recibe el nombre de imagen, porque lo que estoy haciendo... Ah, no es cierto, no es imagen. Disculpen, esa no es imagen. Disculpen, esa no se llama imagen. ¿Por qué no se llama imagen? Aquí ya me iba a cometer una imprecisión. No se llama imagen porque no están sustituyendo ningún argumento. Las imágenes surgen cuando sustituyo argumentos. ¿Vale bien? Bueno, todos esos conceptos hay que irlos dominando, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer el inciso B. Y en el inciso B vamos a hacer un f de 3 por un g de 3 dividido entre... No, así nada más esas dos, simplemente así, ¿va? Pero resulta que eso está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque no se debe de escribir así. Como se debe de escribir es una f por g las 2 de 3. ¿Vale bien? Entonces también hay formas de escribirlas adecuadamente, entendiendo que son funciones, y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estoy sustituyendo en ambas recibe el nombre de dato, porque ese dato es un valor numérico. Y al ser un valor numérico, entonces quiere decir que voy a obtener no una función equivalente, porque la función equivalente solamente es de operaciones entre funciones. Y por lo tanto, lo que debo de hacer es sustituir. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si voy a reemplazar, sabemos que la f, disculpen, es cosa del programa, f por g de 3, yo lo voy a calcular como una sustitución de este dato en cada una de las variables independientes. Sustitución de este dato en la variable independiente. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo ahí es un 3 dividido entre un 3 más 1 y multiplicado por un 1 entre un 3.
Lo único que hago es sustituir los valores numéricos en la variable independiente. Y a partir de ahí ya, todo lo que debo de hacer es lo que sabemos, los conceptos que sabemos de aritmética y de álgebra. Por lo tanto, como con mis ojitos de la cara estoy viendo operaciones, pues lo que voy a hacer precisamente es jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, la primera operación que voy a hacer es la más importante y que obviamente me lo permita la jerarquía. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, aquí hay una división, aquí hay una división. Por ser una raya de fracción, aquí hay un paréntesis, por lo tanto aquí hay una suma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ustedes observan, más bien, si ustedes se acuerdan, les habían dicho, primero las operaciones que están entre paréntesis. Pero acuérdense que es por jerarquía, ¿cuál hago primero? Y si ustedes observan, aquí tengo una multiplicación y una división. Multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, yo puedo multiplicar o puedo dividir, la que yo quiera. Y si ustedes observan, a mí me conviene más primero dividir este 3 entre este 3. ¿Por qué me conviene dividir? Pues porque a final de cuentas es una sola raya de fracción, debido a que la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador, y entonces implica que como son la misma cantidad, eso me va a dar 1. Y al ser 1, entonces la f por la g, las dos teniendo el mismo dato que es 3, va a dar por resultado un 1 que va a estar escrito en el numerador. ¿Por qué? Porque este 3 entre este 1, si reparto 3 pesos entre 3 personas, me toca de a un peso por persona. Y sabemos que abajo del 1 también debe de haber un 1, si es que fuera necesario. Por lo tanto, escribo el 1 en el numerador. Y posteriormente, ya que hice esa operación, me doy cuenta que aquí hay una suma. Y obviamente aquí hay un paréntesis. Por lo tanto, hay que hacer la suma. Y como son números con el mismo signo, entonces debo de aplicar la respectiva ley de la suma. Y resulta que 3 más 1 me da 4 y me queda un cuarto. ¿Sale bien? Y ya se acabó. Ya no hay más que hacer. ¿Qué diferencia hay entre lo que hice hace ratito y lo que hice acá? Pues que aquí estoy sustituyendo datos. Y por lo tanto, al sustituir datos, voy a obtener... ¿No te oí? 48 coordenadas. Ok, muy bien. Voy a obtener una coordenada. Y como voy a obtener una coordenada, pues obviamente hay que estarlo haciendo o hay que escribirlo de acuerdo a lo que dicen las coordenadas, ¿no? No puedo dejarlo tal cual, porque si me quedo ahí, entonces ya estoy diciendo que no hay más que hacer. Entonces aquí podríamos decir que el estándar de calidad es que entiende el concepto. Y el concepto es que este es un punto A que va a tener una abscisa que es 3 y va a tener una ordenada que es un 4. Y esa función precisamente va a ser la multiplicación de las dos funciones. Es donde debemos de entender, insisto, el meollo de todo esto, ¿no? Porque si no lo entiendo y nada más llego hasta el resultado, lo estoy cometiendo ahí como que un error bastante grave. ¿Sale bien? Bueno, entonces todos los demás ejercicios que tienen que hacer es simplemente decidan qué van a hacer, operaciones entre funciones, qué van a hacer, van a utilizar un mismo dato para las dos funciones, entonces hay un punto. Van a utilizar diferentes datos, entonces ya no es un punto, simplemente es un resultado. Y lo tienen que expresar de maneras diferentes. Eso obviamente tiene que ser con mucha práctica. Recuerden que les dije que todos los días hay que estar leyendo los conceptos y también todos los días deben de estar realizando por lo menos un ejercicio. Vamos a hacer un inciso C, solamente para concluir esta situación. Y aquí puedo decir que tengo la f de 2, le voy a restar la g de 5 y la voy a dividir entre un g de phi menos 4. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es sustituir, pero debo de sustituir de acuerdo a mi conceptualización, porque si no tengo bien clara mi conceptualización, pues no voy a poder realizar la sustitución adecuada. Y entonces me están diciendo que aquí
voy a escribir primero la función f, pero sustituyendo el dato 2. La función f sustituyendo el dato 2. Por lo tanto, voy a obtener un 2 entre un 2 más 1. Espero que se estén dando cuenta, y les voy a hacer la pregunta. Díganme por qué aquí escribí miembro izquierdo y miembro derecho, miembro izquierdo y miembro derecho. ¿Y por qué aquí no estoy escribiendo miembro izquierdo? 36. Dime 48. Porque no hay un término semejante. Ok, ninguna de las dos, ni 48 ni 6. Dime 44. Porque es una operación más, no es una ecuación. Ok, más o menos. ¿Qué me dijiste? ¿44? Ok, te voy a poner la mitad. Entonces, dijo su compañero porque es una operación. Sí, pero acuérdense que esas operaciones reciben el nombre de expresiones algebraicas. Entonces, lo que acabo de mostrarles aquí arriba, y era precisamente por eso que es importante que entienda el nombre, esto que está aquí, como menciona su compañero, solamente me estás diciendo, solamente te estoy pidiendo que hagas una sustitución y una resta de otra sustitución y lo dividas entre otra cosa. Pero esta es una expresión, y una expresión solamente son operaciones. ¿Qué implica? Implica que este de aquí se llama dato, este de aquí se llama dato, pero este de aquí ya no se llama dato. ¿Ese cómo se llama? Ese se llama argumento. ¿Sale bien? Y entonces, como es una combinación de diferentes datos y de argumentos, entonces ya no estoy hablando del cálculo de una operación entre funciones. O sea, si ustedes se acuerdan, hace ratito tuve una función equivalente, porque eran operaciones entre funciones. Hace ratito tenía la sustitución de del mismo dato, por eso obtuve una coordenada. Pero ahora no estoy ni teniendo la misma variable y ni estoy teniendo el mismo dato. Tengo diferentes datos y tengo un argumento. Debido a eso, ahora recibe el nombre de expresión algebraica, y como recibe el nombre de expresión algebraica, entonces no estoy agregando el miembro izquierdo. Y de ahí viene la conceptualización, ¿no? Si ustedes me llegan a poner miembro izquierdo en una como esa, pues ya no me entendieron. Por eso es importante que entiendan que el cálculo diferencial básicamente es repetir todo lo que hemos hecho, pero ahora le voy a poner diferentes nombres, porque vienen las interpretaciones. ¿Por qué vienen las interpretaciones? Porque van a entender que en la industria hay procesos, hay sistemas mínimos, hay mejora continua, hay POAs, hay otras cosas, ¿no? O sea, ya hay cosas más específicas, y eso va directamente referido a una mejoría en el proceso, a una supervisión, a una estandarización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces le continúo. Entonces resulta que ahora lo que tengo que hacer es restarle la sustitución de este dato 5, pero ahora en la otra función. Y como lo sustituyo en la otra función, resulta que ahora tengo un quinto. Y luego tengo que sustituir este argumento, pero en la función g. Y si la sustituyo en la función g, entonces voy a tener 1 entre phi menos 4. Recuerden que sustituir el argumento es este argumento que está entre paréntesis, sustitúyenlo en la variable independiente. Y como está en el denominador, pues lo estoy escribiendo en el denominador. Y ya, es una expresión algebraica. No voy a obtener una imagen, sino voy a obtener un resultado. Y ya, porque son operaciones. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me doy cuenta que como hay operaciones necesito hacer jerarquía. Ay, disculpen, se vio muy feo y ya no se escribió bien. Tengo que hacer jerarquía de operaciones, y si voy a hacer jerarquía de operaciones, resulta que aquí me doy cuenta que hay una resta de números racionales, y por lo tanto también aquí tengo una raya de fracción, y me doy cuenta que aquí hay una operación porque es un paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto lo primero que tengo que hacer es esa operación, y si hago la operación al hacer los dos con el mismo signo, voy a aplicar una ley de la suma. Y si voy a aplicar una ley de la suma,
Entonces yo ya puedo entender que este 2 más 1 me está dando un 3. No quiere, porque no quiere. Ya, este 2 más 1 me da un 3 y por lo tanto yo ya puedo directamente de una vez empezar con otra cosa que se llama resta de números racionales, porque si este es 3 y este es 5, yo ya puedo calcular el mínimo común múltiplo, y si calculo el mínimo común múltiplo me queda que el mínimo común múltiplo es un 15. Eso es con números, es más sencillo, y sabemos que este 15 entre este 3 me da un 5, y ese 5 por el 2 de arriba es un 10, y le voy a restar otra vez este mínimo común múltiplo que es 15 dividido entre 5 que me da 3, lo multiplico por el de arriba y me da un 3, y lo voy a dividir entre 1 entre sí menos 4. Vamos a hacer un ajuste porque esta raya de fracción quedó muy grande. Acuérdense que no debe ser tan exagerada porque simplemente es un paréntesis y ya no se quiso escribir el paréntesis. Qué lindo. Entonces es un paréntesis y sigue sin querer escribirse. Ay, mamá. Ya se escribió. Ok, bueno, sale bien. Y entonces otra vez tengo que revisar lo que tengo. Y si reviso lo que tengo, va de nuevo. Lo que tengo que hacer primero es aplicar jerarquía de operaciones para revisar cuál es la operación que voy a realizar primero. De eso me doy cuenta que como son muchos paréntesis, la operación que hago primero es la que está allá arriba. Como son números diferentes, entonces necesito aplicar la susodicha ley de la resta. Ley de la resta. Y de una vez, como estoy dando cuenta que es una fracción entre otra fracción, puedo realizar la división de números racionales. Acuérdense que no se denomina ley del sándwich, es la división de números racionales. Y para eso tengo que multiplicar los extremos, y de esa multiplicación lo tengo que hacer entre la división de los medios, o sea, este con este. Y por lo tanto, el resultado de todo eso... El resultado de todo eso me da por resultado un 7 que multiplica a sí menos 4, amplío la raya de fracción, dividido entre un 15. Ahora bien, pregunto, ¿debo realizar la multiplicación de este 7 por este sí menos 4? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está factorizado. Entonces, como ya está factorizado, no hay que realizar la multiplicación. Acuérdense siempre de esos estándares de calidad, ¿no? Porque generalmente ven una multiplicación y la quieren hacer. Ahora, siguiente pregunta. ¿Está bien escrito? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Primeramente, les había mencionado que eso estaba mal escrito debido a que debe de estar escrito a manera de término. A manera de término ya habíamos mencionado que estos, al ser números, deben estar separados, que es el coeficiente, y posteriormente está la función exponencial, donde una función exponencial es toda aquella base que tenga un exponente y obviamente que esta base tenga variables, aunque también pudiera haber bases donde la variable está en el exponente. Cualquiera de esas es función exponencial. Ahora bien, ese resultado que está ahí, vamos ya a formalizarlo. Si yo sustituyo un dato, forzosamente obtengo un resultado. Y si sustituyo un dato y obtengo un resultado, eso me va a formar una coordenada, siempre. Pero si yo sustituyo un argumento, acuérdense que el argumento es diferente a un valor numérico. Si yo sustituyo un argumento, entonces voy a obtener una imagen, pero no puedo formar una coordenada. Ahora bien, si yo realizo operaciones entre funciones y solamente son operaciones entre funciones, entonces voy a obtener como resultado una función equivalente. Pero si yo tengo operaciones con funciones, pero en esas operaciones con funciones también voy a sustituir datos y argumentos,
Si se dan cuenta, estoy sustituyendo las dos. Entonces, eso que está aquí, esto que está aquí, entonces primeramente se llama expresión algebraica, y esa expresión algebraica solamente te lleva a realizar operaciones. Y por lo tanto el resultado, pues ya, hasta ahí se queda. Fue el resultado de las operaciones. Es el resultado de las operaciones. Pero no es una imagen y tampoco es una coordenada. Pero también pudiera ser el caso que realizo operaciones con funciones, pero en las operaciones con funciones sustituyo un dato. O sea, en todas las operaciones nada más hay un dato. Y entonces ahora sí vuelvo a tener un resultado donde ese resultado me va a llevar a una coordenada. Ahí viene como que el énfasis, ¿no? Si es un dato, es un resultado y es un coordenado. Si es un dato, aunque sean muchas funciones, de todas maneras me da un resultado y me da una coordenada. En todo lo demás, necesito diferenciar entre operación con funciones y entre la declaración de operaciones, donde puede ser donde sustituya datos y sustituya argumentos. Son dos cosas diferentes. Una me va a llevar a función equivalente cuando hay operaciones y otra simplemente va a llevar a un resultado porque hay varias cosas y esto es una expresión algebraica. Todos esos nombrecitos hay que identificarlos porque cuando lleguen ustedes a la industria, cada una de esas cosas va a ser diferente, o sea, va a tener diferente aplicación. Y obviamente depende de la materia, ¿no? Si se van a biomédica, si se van a biotecnología, si se van a farmacéutica, si se van a medicina, eso ya depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces resulta que en esta misma función voy a sustituir dos argumentos, uno es a más 1 y el otro es menos a. Por eso aquí estoy sustituyendo el a más 1, que es en la x cuadrada, y el a más 1, que es en la x, considerando que aquí en medio hay una multiplicación y por eso estoy indicando la multiplicación. Y en el otro miembro estoy sustituyendo precisamente este argumento que es menos a en esta variable y en esta variable, considerando, insisto, que aquí hay una multiplicación y por eso aquí estoy indicando esa multiplicación a través de un paréntesis. Y entonces, al aplicar jerarquía de operaciones, primero hago el binomio al cuadrado, por eso aquí tengo una cuadrada más 2a más 1, luego aplico la propiedad distributiva, donde este menos por a me da el menos a, este menos por 1 me da el menos 1, y luego aplico definición de potencia, por eso menos por menos, utilizando ley de los signos, me da un positivo y a cuadrada, aquí está el de cuadrada, y por ley de los signos, aquí un menos por menos, recuerden que la multiplicación de los signos iguales es positiva, y me queda un más a. Ahora bien, aquí la parte más importante es, en una demostración, jamás van a utilizar operaciones inversas. ¿Qué quiere decir no utilizar operaciones inversas? Que lo que hagan en el miembro izquierdo se queda solamente en el miembro izquierdo y lo que hagan en el miembro derecho se quede solamente en el miembro derecho. Conclusión, nada más de verse, por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que para poder hacer operaciones necesito revisar un concepto que se denomina de términos semejantes y necesito saber cuáles son los términos semejantes. Y si ustedes son abusados, se van a dar cuenta que este y este son términos semejantes. Sí se dan cuenta que están en diferentes miembros. Pero como no puedo hacer operaciones inversas, entonces no voy a hacer operaciones inversas y eso implica que esa a cuadrada sigue quedándose como sigue quedándose como una a cuadrada, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Luego, los otros términos semejantes resulta que son el 2a, el menos a y el a. Pero no hay operaciones inversas. Por lo tanto, los términos semejantes que puedo considerar es este con este, porque esos están en un solo miembro. Y entonces, al estar en un solo miembro, esos dos, debo de utilizar la ley de la resta, porque tienen signo diferente, y al utilizar la ley de la resta, entonces me voy a dar cuenta que el 2a menos a me va a quedar un a positiva más a positiva con la respectiva ley de la resta. Y en el miembro derecho, como no hay términos semejantes, vuelvo a dejar el más a. Y por último, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que los otros términos semejantes es el más 1 y el menos 1.
Como están en el mismo miembro, no hay problema, solamente aplico ley de la resta y resulta que me da 0. Por lo tanto, estos que están por acá, no los dejo tan lejos, los acerco un poquito y me doy cuenta que lo que resultó en el miembro izquierdo es igual que lo que resultó en el miembro derecho. Por lo tanto, puedo escribir que queda demostrado. Ese QQD quiere decir que queda demostrado. Y en este caso no estoy obteniendo ni puntos, ni abscisa, ni ordenada, ni resultados, ni argumentos, ni imagen. Solamente estoy probando que un proceso que tiene de entrada pollo y carne es lo mismo que otro proceso que tiene de entrada frijoles y arroz. Y eso es padre, porque entonces empezamos a ver que, por ejemplo, hay vehículos que trabajan con electricidad, otros que trabajan con oxígeno, otros que trabajan con hidrógeno, y de todas maneras el resultado es el mismo. ¿Está bien? Para eso son las demostraciones. Bueno, chiquillos, que procesos tecnológicos, que un proceso sea igual que el otro y que entonces tenga una validez que algo me pueda resultar en otra cosa. Y entonces, lo que me están diciendo aquí, tienes que demostrar que si tú a tu función h, le sustituyes un argumento que es s más 2, y obviamente lo tienes que sustituir en la variable independiente, y si ese resultado le restas la misma función, o sea, esta tal cual, te va a dar por resultado 15 veces la función inicial. No sé si se están dando cuenta del tamaño que es esto. Quiero que lo entiendan. Este argumento es complicado con respecto a este. Pero no importa que el argumento, o sea, que la materia prima sea más grande y que tengas la materia prima inicial, en lugar de gastar más material, simplemente multiplica tu función por 15. O sea, es más simple. Pero vamos a revisar por qué. Y entonces, para demostrarlo, yo lo que necesito realizar es una sustitución. Y si realizo una sustitución, pues resulta que la primera función me está diciendo que debo de escribir un número 4 elevado a la variable s. Pero en lugar de la variable s vas a sustituir el argumento que es s más 2. Sustituyes el argumento que es s más 2. Y a eso le vas a restar la función que es una operación donde tú elevas al 4 elevado a una variable, pero solamente vas a sustituir la misma variable, o sea, en otras palabras es la misma función. Entonces, esta es la misma función. Y eso debe ser igual a 15 veces la función, y la función es simplemente 4 a la s. Lo importante es que entiendan cómo deben de sustituir. Y entonces ahora sí, ya que tengo eso, necesito empezar a ver jerarquía de operaciones. Pero en jerarquía de operaciones ya me dio miedo, porque resulta que aquí no puedo hacer ninguna operación. ¿Por qué no? Porque no puedo sumar el s más 2 y no puedo elevar el 4 al s más 2. Entonces jerarquía de operaciones no me ayuda en nada y me voy entonces a leyes de los exponentes, porque ya domino leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado me va a dar otra potencia donde tengo la suma de los exponentes. Si ustedes observan, esto que está aquí es esto que está acá. Por lo tanto, díganme esto, ¿cómo se escribe usando esto? No es un 4 a la s más 2. Ahora, fíjense bien lo que quiere decir sustituir. Sustituir quiere decir que en tu variable independiente sustituyas todo el argumento. Y si tú te das cuenta, la variable independiente tiene una posición de superíndice. Y al ser un superíndice debe ser un exponente. Por eso estoy sustituyendo el s más 2 todo como superíndice, todo como exponente, porque la variable está en el exponente. ¿Sale bien? Ok, bueno. Ahora bien, con lo que acaba de decir su compañero número 31, pues sabemos que esto que tengo aquí, aplicando leyes de los exponentes, lo debo de escribir como la multiplicación de dos potencias, donde el exponente es 4, y aquí tengo una s, no es un 5, es una s, disculpen si parecía 5, y lo voy a multiplicar por un 4 elevado al cuadrado,
y le voy a restar un 4 a la s, porque si se dan cuenta aquí no puedo hacer nada. Y eso debe ser igual a 15 veces 4 elevado a la s. Y entonces, aquí lo que deben de entender, chiquillos, es que todo debe estar escrito a manera de término. Y ahí viene la parte importante. Pregunto, ¿esto está bien escrito? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Esto que está aquí es una definición de potencia. ¿Qué quiere decir una definición de potencia? Quiere decir que por definición de potencia, ustedes saben que deben de multiplicar 2 veces a la base. Y si multiplican 2 veces a la base, quiere decir que este 4 al cuadrado va a tener un resultado que es 16. Por lo tanto, este 16 se llama coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? Un coeficiente es un número real. Y al ser un número real, quiere decir que deben de escribir primero al 16. Y si ustedes se dan cuenta, este 4 a la s recibe el nombre de función exponencial. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que si hay una base y un exponente y en alguno de los dos hay variables, eso se llama función exponencial. Y por lo tanto, tienen un 16 por un 4 a la s. Por eso está mal escrito, porque primero debe de ir el coeficiente y luego debe de ir la función exponencial. Y entonces, si aquí le resto 4 a la s, eso me debe de dar 15 que multiplica a 4 a la s. Por lo tanto, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí debo de escribir un concepto importante que simplemente va a ser jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, ¿cuál es la operación que voy a hacer primero y por qué? No voy a hacer la multiplicación. Esto está mal escrito, vuelvo a repetir, porque 4 al cuadrado es multiplicar al 4 por sí mismo 2 veces. Por definición de potencia, 4 al cuadrado me da 16, pero 16 es un coeficiente. Como es un coeficiente, me lleva a entender que este 4 a la s y este 4 a la s, como son iguales, son términos semejantes. Y como son términos semejantes, puedes aplicar la ley de la resta por la única y sencilla razón que resulta que el primer término es positivo y el segundo término es negativo. Como son de signos diferentes, hay que aplicar la ley de la resta. Pero ahora la pregunta es, si ya sabes que son términos semejantes, si ya sabes que debes de utilizar la ley de la resta, entonces dime cuánto te da este con este, aplicando ley de la resta y sabiendo que son términos semejantes. Les voy a explicar, chiquillos. Resulta que yo tengo 16 de un tipo que se llama 4 a la s. Y le estoy restando otro 4 a la s, que saben ustedes que se llama función exponencial. Pero antes de la función exponencial, les dije desde hace rato que hay un coeficiente que es 1. Y que ese 1 no se escribe por la única y sencilla razón que la multiplicación de 2 por 7 te dice que tienes que sumar 2 veces al 7. Entonces, si tú escribes 1 por 7, estás diciendo que se suma una vez al 7. Por eso el 1 no se escribe, pero aquí hay un 1. Por lo tanto, si tienen 16 de un tipo y le quitan 1 de ese mismo tipo, es como si tuvieran 16 manzanas y le quitan una manzana. Y si a las 16 manzanas le quitan una manzana, debido a que son términos semejantes, entonces resulta que el resultado, como bien dijo su compañero, simplemente son 15 veces la función exponencial que se llama 4 a la s. Y si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho tienen lo mismo. Por lo tanto, como del lado izquierdo le da lo mismo de lo del derecho, y acuérdense que les había mencionado que en la demostración jamás se utilizan operaciones inversas, pues quiere decir que ya logré que el izquierdo se parezca al derecho y puedo escribir que queda demostrado. Y ahí entonces es cuando entendemos que términos semejantes es un concepto extremadamente grande. Y no solamente 16x menos x, porque ahí sí me hubieran dicho, ese da 15x. Pero por ahí vino algo que dijo su compañera hace rato, es que la x se cancela con la x.
Si se dan cuenta que eso no es cierto, porque son términos semejantes. Entonces, les pido de favor que quiten el concepto de cancelar, porque cancelar lo quieren hacer en todos lados, porque es lo más fácil. ¿Por qué lo fácil es cancelar? Porque cancelar es simplemente, ya no quiero ser tu novio y ya te cancelé. Ya no quiero ser tu amigo y ya te cancelé. O sea, ni te doy explicaciones, ¿no? Ya no quiero, no te doy explicaciones. Perdón, también es necesario. Si vale 2, aquí es 2 menos 2. Y eso quiere decir que les va a quedar un 1 entre 0, como había dicho su compañero, ¿no? Me queda un 0 en el denominador. Pero ¿cuál es el problema que haya un 0 en el denominador? Pues acuérdense que la división es una instrucción. La instrucción es una orden, es ejecutar algo, es una acción. Y la acción es entregar. Ahora bien, les voy a poner la dualidad. Si yo tengo 0 pesos y se lo entrego a 20 personas, o sea, si en mi mano tengo 0 pesos, yo puedo ir con ustedes 20 y vaciar mi mano. Pero mi mano está vacía. Eso quiere decir que cuando ustedes se extienden la mano y yo les vacío la mano, pues no les cae nada. Si se dan cuenta que la acción la hago, voy con cada uno de ustedes y les entrego. Por lo tanto, 0 entre 20 me da en 0, porque a cada persona le estoy entregando nada. O sea, la acción la puedo hacer. Puedo ir enfrente de ustedes y extender mi mano y entregarles. Pero el problema aquí cambia. Porque aquí quiere decir que 1,000,000 de pesos se lo voy a entregar ¿a quién? A nadie. Si me hubieran dicho el número de lista, les hubiera puesto participación. Entonces, tengo 1,000,000 de pesos, pero se lo quiero entregar a nadie. Pregunto, ¿la acción de entregar se puede realizar? ¿Sí, por qué o no por qué? Dígame 33. No hay nadie a quien le voy a entregar. Si se dan cuenta que el concepto es entrega. Pero si yo tengo 1,000,000 de pesos y se lo quiero entregar a nadie, no puedo hacer la acción de vaciar mi mano con 1,000,000 de pesos y que alguien lo reciba. Entonces, debido a que no lo puedo entregar, esto, cuando yo tengo la división entre 0, se llama indeterminación. Indeterminación. ¿Por qué se llama indeterminación? Porque no está determinada la acción. La acción es entregar, pero no lo puedo hacer. Por lo tanto, se convierte en una indeterminación. Como decía su compañero, te va a dar 0. Y un 0 es una indeterminación. Y una indeterminación es algo que no está determinado. Como no está determinado, entonces en ese momento viene prevenirlo. Lo que debo de hacer es sustituir. Eso quiere decir que van a escribir 1 entre ¿cuánto? Ok, nadie me dijo. Resulta que le estoy diciendo que este argumento se tiene que sustituir en la variable. Por lo tanto, lo que deben de escribir es 1 entre entre A más H menos 2. Y le tienen que restar la función, pero con este argumento. Por lo tanto, ¿qué deben de escribir? Dime 31. Ok, muy bien. 1 entre A menos 2, muy bien. 31. Entonces le debo de restar el 1 entre A menos 2. Disculpen. Entre A menos... Oh. ¿Por qué no quieres? Entre A menos 2. Y todo esto lo tengo que dividir entre H. Ahora bien, les había dicho que aquí al principio no estoy escribiendo nada, porque eso es una expresión algebraica. Entonces simplemente lo que debo de hacer es irme hacia abajo. Y entonces me voy a ir hacia aquí, hacia la izquierda, y lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones tengo que decidir cuál es la operación que debo de hacer primero. Y en la jerarquía de operaciones, entonces, entiendo, ya que hay una raya de fracción, por lo tanto necesito hacer esa operación, y si hago esa operación va a ser una resta de números racionales. Y si realizo la resta de números racionales, entonces lo que debo de calcular es el mínimo común múltiplo.
Y el mínimo común múltiplo les acabo de decir que es la multiplicación de estas dos bases. Y si hago la multiplicación de esas dos bases, escribo primero el a menos 2, porque es una función exponencial más pequeña, y luego escribo el a más h menos 2. Y si entonces divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, debido a que esta cantidad y esta cantidad es la misma, me va a quedar 1. Y eso implicaría que nada más debo de multiplicar el a menos 2 por el 1. Y si hago la multiplicación del a menos 2 por 1, pues aquí simplemente escribo el a menos 2 porque es lo mismo. Luego viene una operación resta, esa operación resta hay que escribirla. Y luego, si se acuerdan, hay una multiplicación. Como hay una multiplicación, necesito escribir el paréntesis. Y entonces, este mínimo común múltiplo entre este denominador es como si dividiera esta cantidad entre esta cantidad, que es la misma, me da 1. Por lo tanto, solamente hay que escribir este trinomio multiplicado por el 1. Lo que implica entonces que aquí voy a tener una más h menos 2 y todo eso dividido entre el h. Y entonces, como ya le voy entendiendo, realizo jerarquía de operaciones y me voy a dar cuenta que la primera operación que debo de hacer es la que está entre este paréntesis, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, y por lo tanto eso implica que lo que debo de hacer va a ser una propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación de este menos por cada uno de los tres. Y por lo tanto, si voy a distribuir la multiplicación, voy a aplicar una ley de la resta. Y entonces, si me van siguiendo, esta con esta menos a, debido a que son términos semejantes. Disculpen, se está fallando mucho esta cosa. Debido a que son términos semejantes, y si se dan cuenta, uno es positivo y el otro es negativo, entonces resulta que voy a aplicar la susodicha ley de la resta. Y debido a eso, eso me va a dar un 0. Luego me voy con el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, este menos 2 y este menos 2 también son términos semejantes. Solamente que este menos con este menos me da más, y eso implica que también me va a dar 0. Conclusión, me va a quedar de todo eso una raya de fracción principal, donde aquí va la h, una raya de fracción por aquí arriba, donde sabemos que es un a menos 2 que multiplica a un a más h menos 2, y en el numerador, por todos los conceptos que les dije, solamente me va a quedar un menos h. Y de ahí, pues ya con la mano en la cintura, me doy cuenta que la única operación que puedo hacer es una división de números racionales. Y si hago la división de números racionales, sabemos que aquí hay que agregarle un 1 a este entero, y entonces hago la multiplicación de estos extremos dividido entre estos medios. Y si hacen de una vez la ley de los signos, se van a dar cuenta que aquí tengo un signo menos, entre un signo más, entre un signo más, entre un signo más, y por lo tanto, por esa ley de los signos, me va a quedar solamente un menos. Y entonces, en el numerador, ¿cuánto me queda? Menos Ok. No es menos 1. Bueno, sí era menos 1, pero te ganaron antes. 48, te queda h, muy bien. Y entonces aquí escribo una h, y en el denominador se van a dar cuenta que son los azules, o sea que es una h que multiplica a un a menos 2 y que multiplica a un a más h menos 2. Y como dijo su compañero hace ratito, pues se van a dar cuenta que esta h entre esta h se puede dividir, y por lo tanto si ustedes dividen,
Entonces me queda un menos 1 con un 1 en el numerador y aquí abajo un A menos 2 multiplicado por un A más H menos 2. Y como ya no hay ninguna operación que hacer, pues ahí se queda. Acuérdense que solamente acabo de hacer el inciso A, ¿eh? 31. Dime 31. Se supone que si, por ejemplo, en un denominador hay un x menos 2, el x lleva paréntesis, ¿no? Está implícitamente escrito. ¿Este? Por ejemplo, en A, de x es igual a 1 sobre x menos 2, ese x tiene paréntesis, ¿no? Estoy perdiendo. ¿Dónde me estás diciendo? En el problema, en el inciso A, de que está de x igual a 1 sobre x menos 2, x llevaría paréntesis. X en paréntesis menos 2. Ajá. Y entonces en la sustitución no sería A más H paréntesis. ¿Así? menos 2. ¿Sí? Ah, es que si tú haces aquí el paréntesis y haces esto, por ejemplo, si te das cuenta, este paréntesis es un símbolo de agrupación indicando que debes de hacer la suma primero, pero no la puedes hacer porque no son términos semejantes. Y la otra cosa que te indica el paréntesis es que hay un más por, pero si multiplicas más por lo demás no pasa nada. Por lo tanto, no es necesario que le escribas paréntesis ahí. ¿Sale bien? Ok, bueno. Detengo la grabación.